Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto que corresponde a la semana número 2 de este módulo 7 ordinario. Sean todos bienvenidos a la sesión. Eh, Me da un gusto estar con ustedes nuevamente y poder compartir pues todos estos tips y todas estas enseñanzas y recomendaciones para la entrega de actividades de esta semana. Recuerden que el propósito de la sesión pues es que ustedes hagan preguntas, interactúen y pues participen activamente para obtener sus participaciones y para recibir retroalimentación para la entrega de actividades de esta semana. Tenemos una gran sesión el día de hoy. Vamos a hablar sobre el pasado simple, el simple past, que es el tiempo gramatical que nos corresponde en esta ocasión. Recuerden que ya estamos a la mitad del módulo terminando esta semana y que probablemente pues, nos quede muy poco tiempo para la segunda parte. Entonces, pues vamos a empezar dando algunas recomendaciones. La principal es pues entregar sus actividades a tiempo. Recuerden que tenemos únicamente hasta el domingo para entregar las actividades. Y sí he tenido pues muchos correos de que no se pueden entregar, ya que lo quieren entregar ya a las 12 de la noche, cuando ya la plataforma está muy saturada y no se puede enviar por los mismos motivos. Entonces, tengan mucha consideración a la hora de enviar sus archivos, ya que pues la plataforma presenta problemas cuando se satura y a veces es imposible enviar los archivos. Y vamos a empezar. Recuerden que esta sesión siempre se está grabando para que ustedes cuando puedan entrar posiblemente eh, lo vean. En caso de que no puedan unirse a la sesión, pues ahí van a tener el link de la plataforma, el link de la sesión en cualquier momento para que ustedes puedan verla, incluyendo pues que ustedes tengan trabajo, tengan alguna situación familiar, no tengan tiempo, tengan que resolver algo importante, pues no hay problema, ustedes pueden abrir el link en cualquier momento y atrasarlo, adelantarlo para recibir pues toda la retroalimentación. Y bueno, pues vamos a comenzar la sesión. Recuerden que la participación en el módulo, en la sesión, pues debe ser activa para que puedan obtener los puntos respectivos de cada sesión. Damos la bienvenida a Aymar. Buenas tardes, Aymar. Aymar Saraí, bienvenida a la sesión. Entonces, voy a presentarles la pantalla para que podamos dar una revisada a las actividades de la sesión de la semana número 2. Recuerden que esta semana pues hay diferentes tiempos gramaticales y diferentes actividades que entregar. Entonces vamos directamente. Es un grupo muy activo, el cual siempre ha entregado sus actividades a tiempo la mayoría de ustedes durante la semana anterior y que pues ojalá puedan seguir así. Tenemos un índice de participación muy alto, casi todos los alumnos están entregando sus actividades. Y bueno, aquí en la semana número 2 pueden ver diferentes materiales que se enfocan en el pasado simple, dice Our Past, Auxiliar Did, prácticas con did, cuestionarios con did, con el verbo to be en pasado, el verbo to be en presente, vocabulario en pasado, verbos regulares, verbos irregulares, etcétera. Y nuevamente les hago la invitación a la sesión, al foro de lo aprendido, el cual pues no tiene valor en su calificación, pero pues es bueno que participen constantemente para hacer preguntas o para brindar tips a sus compañeros también y que pueda servir de ayuda para sus actividades. La semana en la que estamos no hay actividad socioemocional, entonces pues no se preocupen, solamente van a tener que entregar las actividades de esta semana, que son actividad integradora 3 y la actividad integradora número 4. Entonces vamos directamente a la actividad integradora número 3, la cual consta de instrucciones claras al principio, las cuales tienen que leer perfectamente y posteriormente descargar la ficha de trabajo o el documento de trabajo, que es el que ustedes tienen que contestar. Y bueno, rápidamente vamos a verlo, ya que es pues una actividad pues un poco laboriosa por la cantidad de información que ustedes tienen que escribir, pero pues no se preocupen, vamos a darle una repasada.
Aquí van a recordar primero en su vida algún día que haya sido muy significativo para ustedes, muy feliz, de mucho provecho con su familia, con su pareja, con sus hijos, con quien sea. Es una experiencia que ustedes pueden marcar como el día más feliz de su vida y van a escribir todo lo que sucedió. Van a escribir un párrafo acerca de cómo se sintieron, qué significó para ustedes, y van a utilizar los tiempos verbales que has practicado durante los módulos de inglés, es decir, todos los tiempos presente, presente continuo, pasado simple, etcétera. Van a colocar también una fotografía del día más feliz de su vida. Sí, por favor les pido que sea una foto de ustedes real, ya que si la buscan en internet, pues no tiene el mismo sentido para ilustrar este gran día que ustedes van a hablar. Entonces tienen que escribir un párrafo de 5 o 8 líneas, no es contestar las preguntas una tras otra. Aquí les sugieren unas preguntas, pero las respuestas a estas preguntas se tienen que contestar en el párrafo. Entonces van a escribir el párrafo acerca del día más feliz de su vida. Y aquí las preguntas que les sugieren para contestar son, what was the happiest day of your life? ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? What happened? ¿Qué sucedió? How do you feel? ¿Cómo te sentiste? And why was the happiest day of your life? ¿Por qué fue el día más feliz de tu vida? Entonces contesten esas preguntas en forma de párrafo. Recuerden que el hacer preguntas para escribir un párrafo y después contestarlas, pues es de mucha, mucha ayuda para que ustedes puedan escribir e integrar ese párrafo. Ya nada más nos falta ver las linking words, que son palabras que se utilizan para escribir párrafos y unir ideas y que no quede el párrafo tan simple. Entonces, eso lo vamos a ver posiblemente en la siguiente sesión. No se preocupen, pero mientras ustedes siguen los lineamientos de cómo escribir un párrafo, pues van a tener mucho éxito. Yo les voy a compartir algunos materiales durante la semana para que no tengan problema. El siguiente inciso, el número 2, dice, why is it important to know about the past events? Porque es importante saber sobre eventos del pasado. Nuevamente vas a escribir un párrafo de 5 o 8 líneas para que puedas contar con información acerca de por qué es importante saber sobre eventos del pasado. 5 o 8 líneas. Lo mismo pueden integrar tiempos gramaticales en presente, en pasado. Aquí no hay una como restricción en la que ustedes deban utilizar constantemente, como en la semana pasada, el pasado progresivo, el presente progresivo. Aquí ustedes pueden hablar libremente, claro, con mucha coherencia. Por ejemplo, si estamos hablando de un evento en pasado, pues no voy a completar la oración con futuro, por ejemplo, ¿sí? O escribir oraciones en presente cuando toca escribir pasado. Recuerden que debe tener mucha, mucha coherencia y ustedes van a estar variando los tiempos. Y obviamente, pues es válido porque cuando hablamos en un idioma, en cualquier idioma, pues no podemos estar hablando únicamente en un tiempo, siempre vamos de atrás para adelante en el tiempo, hablamos de tantito del pasado, también hablamos del presente, hablamos de rutinas, presente simple, presente continuo, también hablamos del pasado y metemos también futuro, entonces no es como una regla en estos dos párrafos que van a escribir, que escriban en un solo tiempo. Y finalmente en el número 3 van a grabar otro audio, recuerden que todas las actividades de esta semana constan de un audio, van a grabar un audio de la lectura de la historia del día más feliz de tu vida y el párrafo también que escribieron sobre la importancia de conocer el pasado. Nuevamente les recuerdo, las respuestas las tienen que hacer por ustedes mismos y no tienen que utilizar traductores o inteligencia artificial para enviarlos. Es muy fácil detectar el nivel que tienen ustedes para compararlo con sus lecturas, perdón, sus párrafos, sus ideas, y con esto sacar la conclusión. No lo digo por ustedes, pero pues sí he recibido algunos trabajos pues totalmente creados con inteligencia artificial o traductor, con palabras súper avanzadas, súper difíciles, ninguna falta de ortografía, párrafos muy complejos como si lo hubieran escrito desde un libro de texto en inglés, y cuando pues se compara el nivel de inglés en el audio, pues no corresponde. Entonces, por favor, limítense a hacerlo, escriban respuestas cortas, es decir, 5 párrafos es suficiente, perdón, 5 líneas es suficiente, aquí lo menciona.
no traten de escribir 200 palabras o 50 líneas cuando pues están totalmente plagiadas o copiadas de otra fuente. Entonces, es preferible que ustedes escriban 5 líneas por ustedes mismos a que vayan a reprobar intentando cometer plagio. Entonces, eso es muy, muy importante. Y el audio también, recuerden que debe ser grabado por ustedes. También he estado recibiendo grabaciones que no corresponden, que están hechas por otros amigos o amigas y pues no, obviamente no corresponden a su persona. Y bueno, esta es la actividad número 3 de la semana 2, es la que van a estar entregando esta semana. Y bueno, antes de pasar a la actividad integradora 3, les voy a presentar los contenidos de la sesión, ya lo estábamos dejando. Permítanme, déjenme ir aquí a los recursos. Estamos en la semana número 2 de la sesión número 1. Y bueno, en esta sesión vamos a ver algo de etiqueta. Bueno, ya mencionamos sobre el plagio, pero vamos a ver otro contenido también. Vamos a revisar las 2 actividades integradoras, que es a Happy Day, que es la que les acabo de comentar. My Family Timeline, que es una línea del tiempo que ustedes tienen que realizar. Vamos a ver un video sobre pasado simple. También vamos a seguir repasando las preguntas en pasado, que es un tema que ustedes expresaron ahí en la encuesta que les cuesta trabajo, entonces vamos a repasarlo. Conjugación del verbo to be en pasado. Recuerden que el verbo to be es un verbo especial y que tiene una estructura totalmente diferente a la de los otros verbos. Vamos a ver cómo se realiza la línea del tiempo, la timeline, y vamos a hacer algunas actividades también en pasado y tendremos ya finalmente pues, el cierre. Bueno, pues también damos la bienvenida, ya se están uniendo más alumnos. Aymar ya estaba, ya habíamos dado la bienvenida. Meredith también, buenas tardes. Vera, buenas tardes. Y Abigail, buenas tardes. Entonces, vamos a comenzar con la sesión, pues ya de lleno, ¿no? Entonces, déjenme encontrar mi video del plagio, que ya habíamos visto algo sobre el plagio, pero bueno, pues todavía no. Vemos este otro que les tengo preparado también. Entonces, a ver, creo que aquí ya lo tenía. Sí, es este. Ok, déjenme dejar de compartir para que podamos oírlo, porque si lo comparto así, pues no vamos a poder oírlo. Es este. Ok, vamos a escucharlo, es muy cortito. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear.
Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida. Ok, bueno, ya vimos aquí el video del plagio y recuerden que siempre hacemos mucho énfasis en este tema, ya que pues las incidencias de actividades plagiadas es muy alta. Entonces, por favor, no cometan plagio. Siempre que vayan a utilizar información de otra fuente, pues tienen que citarla. Y como les comentaba la vez anterior, no es necesario que busquen información en este módulo acerca uh, de opiniones de otras personas. Las opiniones que se les están pidiendo son 100% de ustedes. Entonces no hay necesidad de pues copiarlas de otros lados. Las imágenes igual las van a insertar de su propia cámara. Son fotos que ustedes tomaron por sí solos, por sí mismos, y que pues no requieren ser citadas porque son de ustedes y ustedes las pueden usar libremente. Muy bien, pues vamos a la siguiente actividad. Vamos a empezar, vamos a seguir con la actividad integradora número 2, que es la que estamos por abrir. La segunda actividad es un poco más laboriosa y se llama actividad integradora número 4. La actividad integradora número 4, que se llama Making My Family Timeline, haciendo mi línea del tiempo familiar, es un poquito más compleja. Para empezar, van a imaginar que se van a remontar al pasado y van a buscar una persona que sepa, pues, bastante información acerca de la historia de su familia. Por ejemplo, su abuelo, su bisabuelo, su mamá, su papá, alguien que sepa sobre el pasado de su familia. Y le van a preguntar 10 cosas en inglés. Bueno, obviamente a ellos les van a preguntar en español, pero tienen que realizar las preguntas aquí en la actividad en inglés. Del lado izquierdo, 10 preguntas en pasado simple, en inglés, en el que recabes información acerca de la historia de tu familia. Por ejemplo, ahí dice, when did you move to the city? Cuando se mudaron a esta ciudad. When did you meet my mom? Cuando conociste a mi mamá. How were the telephones in the past? ¿Cómo eran los teléfonos en el pasado? ¿De qué forma se comunicaban? Preguntas muy simples, pero tienen que hacerlas obviamente en pasado porque el contexto es obviamente en pasado. Entonces son 10 preguntas en inglés. Posteriormente tienen que traducirlas, van a poner las mismas y preguntas en inglés, las van a pasar a español del lado derecho, en la misma tabla. Posteriormente, en la siguiente tabla van a escribir las 10 respuestas en inglés y las 10 mismas respuestas en español del lado derecho. Entonces, esa es la labor de la primera actividad. Ahorita vamos a ver un pequeño repaso sobre las preguntas. Y posteriormente van a tener que hacer una línea del tiempo. Una línea del tiempo, pues, es una línea la cual describe la historia de su familia, pero pues esa línea del tiempo tiene que estar hecha con las siguientes características. Entonces, déjenme ponerles acá nuevamente un video para que veamos un poco sobre cómo es la elaboración de la línea del tiempo. Recuerden que ahí en su sesión, en la actividad, en las instrucciones de la actividad, pues hay un video que es el que les voy a poner. No les voy a poner todo, ya que pues sí es un poco largo, pero más que nada aquí lo que quiero que se den cuenta son las características de la actividad. Entonces, vamos a ver un poquito del video para que ustedes tengan la forma de saber de qué forma tiene que quedar esa línea del tiempo.
del 2013, en caso de que ustedes tengan una versión anterior o una versión más moderna, no se preocupen, los pasos son totalmente los mismos. Y así que vamos a comenzar rápidamente con este tutorial, ¿no? Pero no sin antes decirle que acá también tengo otros ejemplos. En caso de que a ustedes les guste este ejemplo, pueden entrar a la descripción de este video y ahí les dejo el link del video tutorial para que ustedes aprendan a hacer esto, ¿no? O también pueden hacer este ejemplo, también el link estará en la descripción. Y por supuesto lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente, ¿no? Y también vamos a aprender a dar animación a cada una de sus partes que componen a esta línea de tiempo, ¿no? Así que voy a cerrar esto y vamos a comenzar rápidamente con el video tutorial. Bien, yo ya tengo acá mi PowerPoint con un documento en blanco y lo primero que voy a hacer es ir a insertar, ¿no? Luego de eso me voy a formas y me voy a la flecha, ¿no? Hago un clic acá y voy a dibujar mi flecha según mi gusto, el tamaño que yo quiera. En este caso lo voy a dejar por acá. Bien, y esto lo voy a traer un poco más acá, ¿no? Si ustedes quieren tener esta regla que ven acá, es para guiarse de los tamaños. Simple gusto, yo lo utilizo por simple gusto, me voy a vista y me voy a activar a regla, ¿no? Que saca, activamos regla, ¿no? Pero bien, vamos a seguir con el tutorial y le damos un clic a esto, hacemos clic derecho y le damos en copiar, ¿no? Hacemos un clic en la zona blanca, clic derecho y pegar, ¿no? Acá, la primera. Ahí está. Bueno, ahí lo voy a parar tantito porque les digo que es muy largo. De todos modos, este video lo van a encontrar ahí en las instrucciones de la plataforma, de la actividad. Y bueno, como ven, va a ir avanzando pues el diseño de su línea del tiempo va a ir avanzando. Ustedes van a ir incrustando elementos que son indispensables. Aquí les voy a dar ya al final del video, por ejemplo, cómo debe quedar. Y aquí se puede ver los 3 elementos que son indispensables. Tiene que tener una línea que exprese cuándo fue el pasado y cuándo fue el futuro. La pueden ir entrecortando, puede ser continua, puede ser de colores, la que ustedes quieran. Y deben incrustar imágenes, deben insertar imágenes para cada evento, situación en el pasado. También deben implementar aquí el año y una pequeña descripción de lo que significa ese año o ese evento en el pasado y a través de los años. Entonces, cuando ustedes terminen, deben tener algo parecido a esto, que es una línea del tiempo adecuada para su actividad, la cual debe, pues repito, tener la línea, descripciones, el año y fotografías de ese evento en ese año. Lo pueden hacer en PowerPoint. Yo sé que no todos tienen PowerPoint. Recuerden que hay una alternativa para PowerPoint y Office y todos los programas gratuito, que es en la suite de Google. Para ello, les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan utilizar Office de forma gratuita. Recuerden que pues no, en realidad pues no es Office, pero tiene la misma compatibilidad, la misma forma de trabajar. Entonces, miren, ustedes tienen aquí su cuenta de Google institucional. Entonces, lo que van a hacer, pues es ir a estos cuadritos que están aquí del lado derecho. Vamos a hacer la grande de la pantalla. Del lado derecho hay unos puntitos, 9 puntitos. Y aquí van a entrar a todas las aplicaciones de Google dentro de su correo institucional. Se fijan, hay muchísimas aplicaciones, pero la que nos interesa en este momento es la de Google Slides, que está por acá. Dice Slides. Puede estar ahí, puede estar más arriba, porque pues, esto se puede ir moviendo y pueden cambiarla de lugar. Entonces vamos a abrir Slides, la cual pues tiene pues las mismas prestaciones que Microsoft Office, es decir, Word, PowerPoint. Y le van a dar aquí justamente donde está el más, del lado izquierdo, más, y les va a agregar un documento muy, muy parecido a PowerPoint. Entonces, pues prácticamente tiene todas las herramientas y lo pueden utilizar de la siguiente manera. Aquí nos pregunta Vera, what can I do if my family don't have any pictures? Pues, híjole, Vera, tienes que buscar la forma de ilustrar la actividad. Ya en caso de que no encuentren ninguna fotografía, pues sí pueden buscarlas en Google, pero sí ahí tienen que hacer un poco de referencia de dónde sacaron las imágenes. A lo mejor no poner la cita completa, sino nada más mencionar imágenes obtenidas de Google, ¿no? Porque la mayoría de estas imágenes son públicas y pueden utilizarse. Entonces, simplemente mencionar de dónde se sacaron, de qué sitio web.
Y pues sí podrías buscar, ver en caso especial, imágenes relacionadas a la línea del tiempo, ¿ok? Entonces les mencionaba, es una interfaz muy parecida a PowerPoint. Ustedes, si quieren, pueden eliminar esto y pueden darle insertar en formas, aquí insertar formas. Si se fijan, tienen las mismas flechas que nos indicaron en el video. Son un poquito diferentes, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo, pueden insertar imágenes desde su computadora, subir del ordenador, le pueden dar color aquí a la imagen y pues pueden hacer prácticamente cualquier cosa para hacer su línea del tiempo. Para guardar el archivo, ustedes tendrán que bajarlo así, descargar, donde está el menú de archivo, descargar. Tiene una variedad de formatos. Lo que tienen que hacer es descargarla en PowerPoint o simplemente desde aquí pueden sacarle una captura de pantalla ya que esté creada su línea del tiempo. Pueden sacarle una captura de pantalla y pegarla directamente en la actividad. Entonces esto les puede ayudar mucho en caso de que ustedes no tengan PowerPoint. Pueden utilizar Google Slides como una herramienta de edición de imágenes. Ok, entonces ya les di el tip para que aquellos que no tienen Microsoft PowerPoint lo pueden hacer muy, muy fácil. Posteriormente, en la actividad integradora, aquí donde van a pegar la imagen en este cuadro verde, pues traten de que sea clara, traten de que sea de forma muy, muy clara y que tenga los elementos principalmente, los elementos que se les están pidiendo en las instrucciones. Muy bien. Vamos a pasar a la última, a las dos últimas actividades de la actividad integradora número 5, que son nuevamente escribir un párrafo de 5 o 8 líneas, escribiendo su experiencia de escuchar la historia de su familia. ¿Sí? 5 o 8 líneas. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué sentiste? ¿Cómo la viviste? ¿Quién fue el que le preguntaste? ¿Qué piensas? Pues, si consideras que es importante o no, etcétera. Y finalmente tendrán que grabar nuevamente un audio narrando la línea del tiempo en inglés y también las preguntas y las respuestas, o sea, de la primera sección. Y esto es el total de la actividad integradora número 5. Entonces, si tienen alguna duda, pónganla ahí en el chat o, por favor, pues manden un correo o un mensaje para responder todas sus dudas. Y bueno, vamos a hablar ahora del pasado simple. El pasado simple es un tiempo muy, muy, muy fácil de usar, pero pues sí tiene algunos detalles, muchas, muchas variantes, y dicen que es uno de los tiempos más difíciles porque tienen que aprenderse los verbos. Y por eso vamos a empezar con los verbos. Los verbos en el pasado simple se tienen que manejar de cierta forma porque ustedes no pueden poner un verbo presente, sino que tienen que sabérselos en pasado, especialmente en las formas afirmativas. Por ejemplo, si dicen yo trabajé, pues el verbo ya cambió, ya no es trabajar, ya es trabajé. Entonces, para hacer eso, tenemos que saber que hay dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Es decir, cuando ustedes cambian un verbo a pasado, hay dos formas, la forma regular y la forma irregular. Por ejemplo, aquí tenemos puros verbos regulares en esta imagen. Answer, que significa responder. Arrest, brush, carry, climb, close, comb, cook, count, cry, dance, drop, finish, help, frighten. También tenemos esta otra. Bueno, ahorita vamos para allá. Y si se fijan aquí en la primera, ya apareció en answer, significa responder. El presente es answer y en pasado es answered con ed. Arrest, arrested. Bueno, ahí se puso abajo, pero en realidad es una sola palabra. Brush, brushed. Carry, carried. Cuando la palabra termina en Y, como acá, o en Y, carry, se quita la Y y se pone IED para formar el pasado. Climb, climbed. Close, closed. Y tenemos estos otros también que son regulares. Ustedes únicamente tienen que pasar a ed o agregar ed al final para formar el pasado.
Entonces, eso sería muy fácil si el pasado simple únicamente fuera cambiar el verbo en pasado, o sea, con verbos regulares. Pero no sucede así. Déjenme ponerles un ejemplo. Si ustedes tienen, vamos a poner esta diapositiva acá. Vamos a insertar cuadro de texto acá para que podamos escribir. Si ustedes tienen una oración en pasado, por ejemplo, de los verbos que acabamos de ver son regulares. I worked in a factory last year. Yo trabajé en una fábrica el año pasado. Entonces, esta oración está en pasado. ¿Por qué? Porque tengo pues, obviamente el tiempo en pasado, ¿no? Es muy fácil identificar ahí el tiempo pasado, ¿no? Yo trabajé en una fábrica el año pasado. Pero ¿qué pasa cuando no utilizo los verbos que les acabo de mencionar, que están aquí, que todos son regulares? Aquí únicamente puse pasada, ed, y ya se formó el pasado. Pero ¿qué sí pasa si quiero usar el verbo comer? Por ejemplo, Sarah ate a sandwich last night. Sara se comió un sándwich la noche, ¿sí? Sara se comió un sándwich anoche. Entonces tengo el verbo eat, que es en presente, comer, pero aquí ya cambió a pasado. Entonces aquí el pasado de eat es ate. Entonces ya no le agrego ed. Ese es el problema con el pasado simple, que cuando no utilizan verbos regulares, pues el verbo es irregular. Entonces la lista de verbos irregulares es muy, muy larga. Si ustedes van a Google y buscan irregular verbs list, les va a salir una gran cantidad de links. Yo siempre les recomiendo que abran este de la Universidad Veracruzana y que ahorita les voy a compartir. Y si se fijan, la lista empieza por orden alfabético y sigue y sigue y sigue. Y todavía, obviamente, son los más comunes. Y luego tiene la lista de verbos regulares, que son los que se les agrega ed. Entonces, si ustedes aprenden esta lista, pues tal vez ya estarían como al 30% de saber los verbos irregulares. La diferencia es que, por ejemplo, si ustedes tienen el verbo bet, que significa apostar, en pasado pues se escribe igual bet, y el participio es bet también, y se pronuncia bet, bet, bet. Ahí no hay pierde, está muy fácil ese verbo, ya se lo aprendieron. Pero si yo tengo el verbo bleed, que significa sangrar, el pasado es bled. Se escribe diferente, se pronuncia diferente. Y el participio también es bled. Si tengo el verbo break, que significa romper, el pasado es broke y el participio broken. Entonces, la mayoría de los verbos tiene 3 formas diferentes para escribir el pasado, el presente, el pasado y el pasado participio. Y esos verbos, la desventaja pues, es que se los tienen que aprender de memoria. ¿Sí? Si no se los aprenden, pues no van a poder formar el pasado simple. A lo mejor no se los deben de aprender ahorita mismo, pero con el tiempo sí se recomienda que aprendan por lo menos 3 verbos así diario o cada semana para que vaya creciendo su banco de palabras y puedan tener pues todas estas palabras para formar el pasado. Entonces, ya vimos, hay 2 formas de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Les voy a compartir la lista aquí en el chat para que la puedan descargar. Se la pueden imprimir, se la pueden ir aprendiendo pues poco a poco, ¿no? Entonces, en los ejemplos que les puse, I worked in a factory last year, Sarah ate a sandwich last night. Estas 2 son formas afirmativas, únicamente están afirmando, ¿sí? Esa es la primera forma. Pero también tenemos la forma negativa. Si cambiamos estas oraciones a pasado, pondríamos I didn't work in a factory last year. Yo no trabajé en una fábrica el año pasado. Entonces, se fijan aquí, cambió la estructura totalmente. Lo primero que tenemos que poner en las negativas es el verbo en presente. Vamos a ponerle aquí que es negativa. ¿Por qué en presente? Porque tenemos un auxiliar aquí que se llama auxiliar did.
Ese auxiliar nos dice que la oración ya está en pasado y por lo tanto tenemos que poner el verbo en presente. Se le da prioridad al auxiliar sobre el verbo. Entonces ya no sería I didn't worked, como el de arriba, o I worked, sino que el verbo se pone en presente y se pone un did como auxiliar. Vamos a la segunda, la de Sarah. Sarah didn't eat a sandwich last night. Negativo también. El verbo, si se fijan, está en presente. Verbo en presente. ¿Por qué? Porque tenemos un auxiliar didn't. Entonces, vamos a resumir. Cuando quieran hablar en pasado, si ustedes hablan en afirmativo, que son las dos oraciones primeras, el verbo va totalmente en pasado. Ahí sí, tienen que ponerlo en pasado, ya sea regular o irregular. Pero si tienen una oración negativa, o si van a decir algo en negativo, tienen que usar el auxiliar didn't. Aquí no hay ninguna persona, no cambia con las personas. Y el verbo ya va en presente otra vez, por eso es que se tiene que aprender tanto el presente como el pasado. Pero ¿qué pasa cuando ustedes hacen una pregunta? También cambia. Where did you buy that car? ¿Dónde compraste ese coche? Tenemos el verbo comprar en presente. Si fuera afirmativa le pondríamos bought, que está en la lista. Where did you buy that car? Y tenemos nuevamente el auxiliar did. Entonces, tenemos que, cuando ustedes hacen preguntas y utilizan oraciones negativas, van a utilizar el auxiliar didn't, aquí did, y el verbo va en presente, como está ahí. Pero si ustedes hablan en afirmativo, el verbo va en pasado. Y eso es básicamente lo más, pues lo más importante del pasado simple. Entonces, vamos a practicar un poco sobre el pasado simple. Aquí tenemos algunas oraciones, pero bueno, este no es porque tiene pronunciación. Ahorita vamos a ver con el verbo to be. Por ejemplo, vamos a ver esta presentación. Aquí tenemos verbos diferentes. La mayoría son pasado con verbos regulares. Dice ahí, Molly posted a letter to her cousin yesterday morning. Molly envió una carta a su primo esta mañana, la mañana de ayer. Algo muy importante que no les dije es la time expression. La time expression va al último y siempre les menciona cuándo se llevó a cabo la acción. Por ejemplo, ahí dice yesterday morning. Eso quiere decir que la acción se llevó a cabo en la mañana de ayer. Y como son oraciones afirmativas, pues el verbo va en ed, en pasado. ¿Por qué lo sabemos? Porque post es un verbo regular y únicamente se le agrega ed. Vamos a la siguiente. Dice, last Christmas my granny knitted a nice scarf for me. La Navidad pasada mi abuela tejió una bonita bufanda para mí. El verbo está en pasado. Aquí está el pasado del verbo. El verbo knit significa tejer. Muy bien. Thomas watched the birds in the country. Thomas observó a los pájaros en el campo, in the country. Our neighbor's baby cried loudly last night. El bebé de nuestro vecino lloró fuertemente anoche. Cry, el pasado es cried. Recuerden que cry termina con Y porque es así. Cry. Y si termina en Y, se quita la Y y se pone IED. It snowed a lot in my town last winter. Nevó mucho en mi pueblo el pasado invierno. Last winter. Verbo regular, snow, snowed. Todos estos son regulares. Jen baked a cheesecake for her mom last Sunday. ¿Ok? Entonces,
verbo en pasado. Roger phoned Sue at her office yesterday. Roger le habló a su oficina ayer. Liz cooked delicious stew on the campfire last weekend. Liz cocinó un estofado delicioso en la fogata de la semana pasada. John waited quite long for his computer to boot. John esperó bastante para que su computadora se reiniciara. Ya vieron cómo va formándose el pasado simple. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante es que ustedes van a realizar preguntas en pasado simple en la actividad integradora. Entonces, estas son... A ver, no. Ok, vamos a poner las preguntas aquí para que sea más claro la explicación. Entonces, tenemos, recuerden, dos tipos de preguntas. Las que empiezan con WH, que ya habíamos visto la vez pasada, where, when, who, why. Ok, vamos a poner la primera. When did Sam cook dinner last month? ¿Dónde cocinó la cena Sam la semana pasada? El mes pasado. Vamos a ponerla más grande. ¿Sí? Esta oración está en pasado. Empieza con when. Aquí debe de ser did. Y el verbo, ¿cómo creen que esté? En presente. ¿Ya vieron? Presente. ¿Por qué en presente? Porque tenemos did. Entonces, de esa forma van a ser las preguntas. Vamos a hacer alguna relacionada con la actividad integradora. How many brothers did you have? ¿Cuántos hermanos tenías? Es otra pregunta. Si la pregunta está en pasado, obviamente va a llevar el did. Y el verbo have, que es tener, pues va en presente. Entonces recuerden, siempre que utilicen pregunta o negativa en pasado, van a utilizar auxiliar. Siempre, siempre. Otra. When did Mary go to the mall? ¿Cuándo fue Mary al mall? Al centro comercial. Verbo to be, perdón, verbo en presente. A lo mejor resulta confuso que están hablando en pasado y tienen cook, have y go en presente. Pero recuerden que estamos utilizando el did. Y el did nos salva porque pues ya tenemos la oración en pasado automáticamente cuando ustedes agregan did y no tienen que poner los verbos en pasado. Esto es muy fácil, pero los verbos regulares y irregulares hay que ponerles la estructura básica. Ahora, aquí hay una excepción que es el verbo to be. El verbo to be no se debe revolver nunca con otros verbos. Es decir, está el verbo to be y los demás verbos aparte. Está toda la lista que les enseñé y aparte está el verbo to be. ¿Y por qué debe estar aparte? Porque pues nos indica que debemos utilizarlo con una estructura especial. Por ejemplo, si yo hago una pregunta en pasado con el verbo to be, who was your favorite actor? ¿Quién era tu actor favorito? El verbo to be significa ser o estar. Por ejemplo, aquí estoy diciendo era. ¿Quién era o quién fue tu actor favorito? Y si se fijan, sigue siendo pregunta, pero no estoy agregando nunca el auxiliar did. En el verbo to be no existe el did. Tanto en las negativas como en las preguntas, el verbo to be tiene su forma propia. Por ejemplo, were your friends happy yesterday? ¿Estuvieron tus amigos felices ayer? ¿Estuvieron tus amigos felices ayer? El verbo to be aquí está. Estuvieron, ser o estar, acuérdense. Your friends happy yesterday. Ese es el verbo principal. En ningún momento va a llevar el auxiliar did. Entonces recuerden eso. Es muy, muy importante. Ok, vamos a cerrar este documento. Si tienen alguna duda, pues ahí está el chat, ¿no? Ok, y vamos a ver esta presentación que habla del verbo to be en pasado. El verbo to be en pasado, recuerden que no lleva ningún did y ahorita se van a dar cuenta cómo, aunque hablen tanto en afirmativa como en pregunta, siempre se respeta.
Por ejemplo, tenemos Tom is at school yesterday. Tom is at school today. Esa oración está en presente. Si la pasan a pasado, cambia el is por el was, obviamente, y se forma el pasado ya. Tom was at home yesterday. En presente es lo mismo, no se lleva o no se pone auxiliar. We are at school today. Con plurales se usa were, es decir, el are cambió a were. We were at home yesterday. Tenemos preguntas positivas o negativas. Perdón, tenemos oraciones positivas y negativas con la siguiente estructura. Was para I, he, she, it. En negativa, wasn't, simplemente se agrega el negativo. Y we, you, they para positivo y negativo. Were y was. En resumen, para singular, was o wasn't, para plural, were o weren't. Para las preguntas, lo mismo. Para singular, was, para plural, were. Y bueno, vamos a ver esta historia de Bob y Bill. Bob y Bill eran unos perros. Y fíjense cómo se utiliza el verbo to be. Dice, one day Bill was hungry. Un día Bill estaba hambriento. Ahí está el verbo to be. Bill estaba hambriento. Bob was hungry too. Bob también estaba hambriento. Y en ningún momento se está utilizando el auxiliar did. Fred was in the park. He wasn't hungry. Fred estaba en el parque y no estaba hambriento. Chuck, Ted, Benji, and Beethoven were also in the park. They weren't hungry. Chuck, Ted, Benji y Beethoven estaban también en el parque, pero no estaban hambrientos. They were happy. Tom said there was a sign, Bill. He also said it was very funny. Dijo que estaba muy gracioso el anuncio. Soon we were in the park too. We were fast and we were still hungry. Pronto estuvimos en el parque también. Fuimos rápidos pero seguíamos hambrientos. There was a chest in the sandbox. It was full of bones. Había un cofre en el arenero y estaba lleno de huesos. Ahí había huesos para todos. Chequen cómo es puro verbo to be. There was a bone for Bob, and one for Ted, and one for Beethoven. No, and one for Fred. There were bones everywhere. Había huesos por donde sea. Their friends were never more hungry. Los amigos nunca estuvieron más hambrientos. Entonces, todas estas oraciones se escribieron con verbo to be. Y es bien importante para que identifiquen cuándo se utiliza verbo to be y cuándo se utiliza otro verbo. En las oraciones que vamos a ver a continuación, vamos a ver algunas interacciones de personas, pero esta vez sí es utilizando verbos que no son verbo to be. Entonces se llama What do you do? Vamos a ver un fragmento. What did you do? Did you have a good weekend, Monica? Oh yeah, it was great. So what did you do? On Saturday, I went to the theater with my parents. What play did you see? I saw Cinderella, and it was an amazing show. What did you like the most? I like the costumes and the songs. What about Sunday? Did you do anything special? I read a book in the morning. Then I did my homework, though I didn't feel like it, but I knew I had to. The weather was so beautiful and warm, so we went on a picnic in the park in the afternoon. We ate some sandwiches and drank some fresh orange juice. After lunch, we stood on the stream bank and fed the ducks. Then we took a nice stroll through the park. A moment later, it started to rain.
So we ran as fast as we could. As soon Bueno, vamos a pararle ahí. Y aquí podemos ver que hay tanto oraciones como en pasado, en verbo to be y otras con otros verbos. Y les digo, eso es lo complicado de un idioma, que bien, vamos a hablar siempre tanto oraciones afirmativas, negativas, presente, pasado, verbo to be, otros verbos, y siempre vamos a estar combinando eso tanto en español como en inglés, en cualquier idioma. Entonces, hay que acostumbrarse a eso y simplemente familiarizarse con las estructuras. Por ejemplo, aquí estamos utilizando verbo to be, no lleva ningún auxiliar, ¿ok? En la siguiente oración dice, on Saturday I went to the theater with my parents. Es una oración afirmativa, por lo que no lleva ningún auxiliar. Recuerden solamente las negativas y preguntas. Aquí sí, por ejemplo, es pregunta. Dice, what play did you see? ¿Qué obra viste? Aquí está el sí, en presente, ver, por el auxiliar que está en pasado. What did you like the most? ¿Qué te gustó más? Verbo en presente, auxiliar did para formar el pasado. I liked the costumes and the songs. Me gustaron los disfraces y las canciones. Presente, afirmativo. What about Sunday? Did you do anything special? ¿Qué tal el domingo? ¿Viste algo especial? ¿Hiciste algo especial? Verbo en presente, do, y el did que indica ya pasado. Then I did my homework, though I didn't feel like it, but I knew I had to. Hice mi tarea, negativo, no quería hacerla, sigue estando en presente, feel like, pero sabía que tenía que hacerlo. Y así un sinfín de oraciones. Les voy a compartir este video para que lo puedan ver con calma. Y si lo repiten muchas veces, pues van a familiarizarse con la pronunciación y con todo lo que se refiere al pasado simple. La próxima sesión les voy a poder poner otro pedacito del video para que pues puedan practicar más. Y bueno, vámonos directamente a las participaciones. Yo sé que no los dejé participar en esta ocasión, pero bueno, no se preocupen. De todos modos les voy a poner sus participaciones para que pues puedan tener ahí su crédito extra. Ahorita fue una participación pasiva, yo sé que nada más pusieron atención. Muy bien, entonces vamos directamente a las participaciones de la sesión. La próxima sesión yo creo que sí vamos a poner algunas actividades para que ustedes pues puedan participar. Entonces tenemos nuevamente, recuerden que si ven en su sesión que no se están registrando, por favor avísenme para que las podamos registrar. Tenemos a Aymar como participante al principio, que se unió. Muy bien, muchas gracias, Aymar. Y Aymar está asistiendo a la sesión número 3. También tenemos a Meredith, sesión número 3. Tenemos a Vera. Aquí está, sesión número 3. Tenemos a Abigail también como asistente para la sesión número 3. Y pues creo que ya, a ver, ustedes díganme quién me falta. Tenemos a Aymar, tenemos a Abigail, Meredith, Vera. Ok. Vera, Abigail, Meredith, Aymar. Ok. Entonces voy a darle guardar. Recuerden que se tiene que ver así en su sesión, bueno, en su cuenta, con las asistencias ya registradas, para que obtengan ustedes creo que es un punto 25 más en su calificación por sesión. Entonces, muchas gracias por estar en la sesión, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por asistir. Abigail, Karen Abigail, ¿faltaste Abigail? A ver, déjame ver. Aquí está, mira, Karen Abigail, ya te puse. Mira, muy bien, entonces nos vemos la próxima sesión a la misma hora, el día viernes, para que podamos unirnos nuevamente
y pues tener más práctica sobre el pasado simple y todo lo que está relacionado con este. Muchas gracias por asistir, nos vemos en la próxima sesión y que tengan un excelente día. Hasta luego.